La República Dominicana tiene algunos fenómenos políticos que son dignos de estudiarse. El caso del Partido Quiqueyano Demócrata es uno de esos casos que uno sencillamente no se explica. ¿Cómo es posible que un partido minoritario, nacido en la posguerra, es decir, a raíz de 1967-68, se comenzó a gestar, aunque no salió con ese nombre, al poner en retiro al general Elías Wessing, después de su regreso se dio una de las alianzas más raras que se han dado aquí, una alianza de los dos sectores que se enfrentaron en la revolución, el PQD y el PRD. Sin embargo, ese partido ha tenido una constante presencia en las elecciones, que con menos de 50,000 votos, siempre, o casi siempre, incidieron de manera determinante en las elecciones. El submarino amarillo. ¿Tú viste? Hielo San Marino. El PQD decidió muchas elecciones con esa pequeña diferencia. Y todavía hoy el PQD, con sus alianzas, en este caso con el PLD, ha tenido mucha incidencia. Sin embargo, Elías Wessing Chávez, hijo del fundador del partido, que es administrador de bienes nacionales, nos viene a hablar de política y un poco de bienes nacionales. En política todo el mundo sabe que el PQD es aliado del PLD y coparticipa en el gobierno a través de su presencia en bienes nacionales. Nosotros no le vamos a hablar a Elías Wessing sobre el por qué en bienes nacionales hay personal miembro del partido, porque eso es lo normal. Claro. Los PLDistas ponen a los PLDistas, los reformistas ponen a los reformistas y los PQDistas ponen a su gente. Eso ya se ha convertido en una constante. Y ahí es que está la alianza. Es lo único que puede ofrecer. Nosotros queremos pedirte, ¿cuál es la situación de la alianza en este momento, Elías, de entre el gobierno y ustedes? Muy buenos días, Julito. Buenos días a todos. El Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano pertenece al bloque progresista que lidera el doctor Leonel Fernández Reina. Nosotros, a pesar de rumores que se han esparcido en los últimos días de que el bloque progresista se está desbaratando, se está desuniendo, nosotros nos mantenemos firmes, sobre todo al lado del presidente Leonel Fernández, de su liderazgo y de las ejecutorias que él como gobierno está realizando. Somos compromisarios. Nosotros creemos en la visión de modernidad que ha implementado el presidente de la República en sus gobiernos, y hemos sido ejecutores de esas políticas del señor presidente en el área en que hemos estado dirigiendo, que es básicamente la Administración General de Bienes Nacionales. Bienes nacionales. ¿Qué es bienes nacionales? Bienes nacionales es una dirección general, tiene esa categoría en el organigrama del Estado, que vela por la custodia y salvaguarda, así dice la ley, de los bienes inmuebles y de los bienes muebles. Es decir, que un escritorio y un solar del Estado están registrados como propiedad del Estado en bienes nacionales. Así es. Un escritorio también. Así es, y así debe de ser. Lo único que no está registrado es material gastable, pero todo lo que sea un activo fijo. Así es. Pertenece a ustedes. Así es. Entonces, Julito, esa es una pregunta importante, o sea, se deriva una pregunta importante de eso que dices, y es que, ¿cuál es el inventario de bienes del Estado Dominicano? Una pregunta muy interesante para la planificación de la inversión, tanto nativa como incentivar la extranjera. Y es ahora, en esta gestión nuestra y en el gobierno del presidente Leonel Fernández,
que prontamente vamos a poder tener el inventario de los bienes inmuebles de la República Dominicana, porque es ahora, y hace apenas unos días, que nosotros inauguramos el sistema tecnológico, un nuevo sistema tecnológico en bienes nacionales que rompe con el esquema tradicional. Fíjese, por ejemplo, en esa imagen, ahí usted tiene lo que eran los archivos de bienes nacionales, fíjese las cajas que hay ahí tiradas. Cuando yo llego a bienes nacionales había 2 o 3 funcionarios que eran los que le decíamos los buzos, que eran los que tenían que buscar los expedientes. Y ahora está así. Ahora está así, ahora está computarizado, ahora usted da un código de su expediente y nosotros determinamos qué funcionario lo está trabajando. Esas son las ventajas de utilizar el sistema. Eso se ha aplicado en la columna vertebral de bienes nacionales, que es el flujo diario que tenemos en jurídica. Yo pienso que eso nos da a nosotros ya una elevación, si se quiere, paradigmática como institución del Estado Dominicano, que se pone al día en lo que es la tecnología. Entonces, yo llego a bienes nacionales en agosto de 2007 y en apenas 2 años, porque tengo 3, pero en 2 años, nosotros hacemos esa transformación. Ahora vamos a comenzar a trabajar, que es importante darle la primicia a su programa, en la fumigación y en la digitación de todos los títulos de propiedad de la bóveda de bienes nacionales. Entonces la pregunta que nos hacían siempre era cuál era el inventario. Nosotros no podíamos dar específicamente, ahí tiene ahí a su amiga Tania Vargas. Ese es el momento en que se está inaugurando el sistema. Entonces, en todos esos títulos de bóveda los vamos a tener digitados y vamos a saber cuántos inmuebles, cuántas parcelas tiene el Estado Dominicano. Por fin lo vamos a saber. Pero ese proceso ya apenas acaba de comenzar. Entonces, inmediatamente terminamos con eso, vamos a comenzar entonces a digitar el catastro de bienes nacionales. Y vamos a implementar un módulo de georreferencia, de manera que cuando el ciudadano vaya a bienes nacionales, consulte en ese módulo y vea si lo que va a pedir tiene que ver con el Estado Dominicano o es propiedad privada. Si es propiedad privada, por ahí mismo se va. Y va entonces a la jurisdicción inmobiliaria. Pero si es del Estado, entonces se queda ahí y hace su diligencia. Así no tiene que gastar dinero allá en bienes nacionales. Otro de los logros nuestros... Y hay un registro duple de eso en otros sitios, por si bueno, acaso hay problema. En la jurisdicción inmobiliaria, usted sabe bien que la Suprema Corte de Justicia se ha modernizado y usted va y consulta los módulos de las parcelas que son propiedad de particulares. ¿Y están aparte ahí lo que está de bienes nacionales? No, lo que es no, del Estado. No, por parcela. Por despeje, o sea, por parcelas y por denominaciones catastrales, usted va y casi siempre lo que tenemos en el registro inmobiliario son propiedades privadas. Pero en bienes nacionales vamos a tener todo ese inventario computarizado de las propiedades estatales, ¿entiende? Entonces, por ejemplo, si un particular tiene un solar que se supone que es del Estado Dominicano, va e investiga en el módulo. Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Esa es la tercera fase de las reformas que estamos implementando. Lía, hay algunas cosas que todo el mundo no tiene el manejo. Una propiedad del Estado, ¿cómo el Estado se puede adueñar o vender? Me refiero, el Estado puede perfectamente declarar de utilidad pública y pasa a bienes nacionales. Así es. Cuando se emite el decreto o cuando paga la utilidad pública. En términos, diríamos que legales, de ejecución completa del derecho, de transferencia del derecho al Estado, tiene que pagarse. El Estado, ¿verdad? Sí, el Estado tiene que pagarla. Por eso es, y la pregunta es muy buena, por eso es que no podemos ahora mismo hacer el régimen de condominio en diversos habitacionales que construyó Balaguer
que ha construido el mismo gobierno, porque son parcelas que no fueron pagadas, en que todavía no se le ha pagado a los dueños originales. Entonces el título está todavía a nombre del dueño y no se le pueden dar los títulos a la gente que ya pagó con su contrato saldado y todo. Entonces ese es un problema que nosotros estamos proponiendo a instancia del presidente de la República, una legislación para crear una figura jurídica de manera que nosotros viabilicemos la solución de ese problema. Es por ley nada más que se supone. Entonces, si el Estado Dominicano decidió construir en la prolongación, ¿cómo se llama eso que está ahí en la Luperón? No, en la Luperón, esquina, en la José Contreras. En la José Contreras. Sí. Decidió construir ahí y declaró de utilidad pública una parcela. Exacto. Construyó, asignó, y resulta que los que adquirieron esa vivienda, que tienen contrato, van a bienes nacionales, ustedes lo llaman y le dicen, miren, ustedes no están pagando. Tienen que pagar. Ustedes no están pagando y dicen, sí, administrador, yo no estoy pagando, pero hay un problemita. Si yo pago, ¿usted me da mi título? Dice, no, porque yo no le he pagado al dueño de la tierra. Entonces, legalmente sí, la Suprema le va a beneficiar al que está ahí. No, pero fíjese, hay una situación, y es que, como quiera, tienen un derecho contractual. Sí, o sea, y un deber también. Pues el deber del Estado. Y los dos tienen derechos y deberes. Exactamente, pero yo pienso que hay que entender... Usted no puede ejecutar una propiedad que no esté pagada su declaración de utilidad pública. No, porque el proceso de ejecución termina con el pago. Pero si el Estado necesita una parcela para hacer una carretera, la ocupa. Esa es otra cosa. Ese reordenamiento que usted está haciendo ahí, ¿cuánto le da que le deben a bienes nacionales? Bueno, mire, nosotros... De todas esas obras de Balaguer, que era un constructor por excelencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos una cartera para este año de cobros de unos 400 millones de pesos, de los cuales cobramos una parte. Entonces, con ese sistema, nosotros ya podemos detectar contratos de gente que tiene 10 años, de gente que tiene 15 años que no le paga un centavo a bienes nacionales. Entonces lo llamamos amigablemente y le decimos, mire, usted tiene este contrato, usted no ha pagado, diríamos que un 30%. Sí, pero Elías, la familia de la mujer suya y yo teníamos una propiedad a orilla de un río. Así es. Y vino el Estado Dominicano y me lo declaró de utilidad pública, a ella y a mí. Así es. Hace 15 años. Así no es. me lo han pagado. Así es. ¿Por qué eso va a bienes nacionales si eso es bien medio ambiente? No, lo que pasa es, Julito, que los decretos de expropiación tienen un procedimiento, tienen varias etapas, y una de las etapas es bienes nacionales. Entonces nosotros damos el trámite, pero eso se inicia prácticamente, en la práctica se inicia en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo cuando nos mandan el decreto. Entonces nosotros lo que hacemos es el trabajo de tramitar. Ustedes tasan y tramitan. Exactamente, pero nosotros no tasamos medalaganariamente. Nosotros tasamos en función de una tabla, que usted la conoce bien, la tabla de catastro. Y eso no es la jurisdicción inmobiliaria donde está catastro ahí. Catastro nacional y impuestos internos. Nosotros promediamos cuando no coinciden los precios y eso se manda a crédito público, es decir, a Hacienda. Entonces Hacienda otra vez inicia el procedimiento y valida o no lo que ha hecho bienes nacionales. ¿Usted conoce? ¿Y quién paga? Al final debe de pagar. No es bienes nacionales que pagan. No, en absoluto. ¿Ustedes no manejan fondos? No, nosotros no manejamos fondos. ¿Y cuando una gente paga una cuota, la paga en renta interna? No, la paga a nosotros y nosotros la mandamos al tesorero. Ah, entonces ustedes no tienen su presupuesto aparte. Nosotros tenemos los gastos operacionales, hay una cuenta de gastos operacionales, pero el grueso entra al presupuesto.
Y Pues cuando ustedes tienen que descargar un mueble, no un inmueble, ¿cuál es el proceso? Por ejemplo, un tractor de obras públicas que se pone viejo, un escritorio que se rompió de impuestos internos. Nos lo solicita la institución y nosotros desplegamos una comisión de inspectores, va un inspector de la Contraloría que dice si todo está bien y se hace el descargo, va a los almacenes, lo que se puedan trasladar al almacén, porque hay algunos que no se pueden trasladar. ¿Y dónde están los almacenes de ustedes? En los mameyes. Ahí están en los mameyes, pero hay chatarra que es imposible trasladarla. Entonces se quedan ahí y el depositario en este caso, que es la institución que descarga, es responsable, de acuerdo con la ley y de acuerdo con el reglamento de la Ley de Bienes Nacionales, de custodiar esos bienes hasta que sean subastados, porque el procedimiento es la subasta. Un procedimiento de subasta que está establecido por un reglamento, reitero, de 61-05 de 1949, es el procedimiento. Nosotros sometimos ahora una modificación a ese reglamento porque resulta que un bien que vale más de 20 pesos hay que subastarlo. Y eso es un disparate, de acuerdo con la nueva Constitución. Entonces, conforme a la... Y es cierto que si yo le compro al Estado algo que cueste más de 20,000 pesos, tiene que ir al Congreso. Ya no, porque ya la Constitución de ahora modificó eso. ¿Y qué dice? Y es 1.100.000 y pico de pesos. Lo otro lo pueden hacer administrativamente. De ahí para abajo, administrativamente, lo mandamos directamente el expediente a registro de tierra. ¿Cuáles son las posibles fuentes de corrupción de lo que usted tiene que cuidarse todos los días en bienes nacionales? Del tráfico de influencias. Por ejemplo. Bueno, que haya algún funcionario que quiera obstaculizar algún expediente y quiera pedir recursos por eso, dinero, cualquier tipo de ventaja, pero con este sistema lo que hemos hecho, hemos neutralizado, si se quiere, o reducido a su mínima expresión ese tráfico de influencia. Porque antes, cuando usted vio el desorden que había ahí, pues el empleado era el dueño de la situación, pero ahora no. Ahora nosotros sabemos qué empleado tiene el expediente y qué tiempo lo tiene. ¿Y qué posibilidad hay de que una persona que viva, digamos, en el barrio de Los Maestros, diga, no, esto me lo regaló Balaguer y no te pague, y de que eso duerma ahí 15 o 20 años? ¿Es posible? Pues es posible, pero nosotros... Que archiven las cosas allá. No, nosotros estamos, la misión nuestra es rescatar ese tipo de expediente y llamar a la persona. Si yo tengo una designación catastral de un solar en la parcela tal, y yo quiero saber si es de bienes nacional o no, ¿puedo lograr saber de quién es ese solar? Claro que sí. Si usted va allá, nosotros se lo investigamos y le Por damos... lo menos ustedes saben si es o no de Sí, ustedes, y lo que queremos es que tú no tengas que ir directamente donde mí o donde un funcionario, sino que vayas a un módulo y lo consultes. Tú pones la designación catastral y te sale ahí si es del Estado o es del sector privado, ¿me entiendes? La prensa pide mucha información pública ahí, el derecho a informar. Bueno, sí, nos mandan a cada momento requerimientos de información y nosotros sin ningún tipo de problema le facilitamos todo. De todo el dossier que a usted le estructuraron con casi una violación de los 10 mandamientos de administración pública, ¿cuáles fueron las que más lo hizo sentir mal de las acusaciones que le hicieron recientemente? Bueno, yo diría que algunas cosas que se sacaron totalmente de contexto, como por ejemplo decir que nosotros habíamos comprado una flotilla de 46 millones de pesos en vehículos. Eso no es verdad. Eso es falso. Eso se compró en el 2004 y fue bajo un contrato de los... ¿Usted no estaba en el 2004? Yo no estaba en el 2004, pero se puso como que fui yo. Y una serie de cosas más que yo no quiero volver, Julito, a esos detalles, pero decir, por ejemplo, que yo le compré a un familiar mío, a mi esposa, desde Bienes Nacionales, en 69 millones de pesos, una propiedad, eso es prácticamente eso cae en la difamación. ¿Quién declaró eso de utilidad pública? ¿Qué gobierno? Balaguer lo declaró en el 1990. ¿Y a ella le pagaron? Ya. No, en absoluto. ¿Tampoco? No le han pagado nada. Como no se ha pagado, esos expedientes están ahí en crédito público y yo quisiera que saliera el primero que dijera, ante esta situación económica que vive el país,
un Fondo Monetario Internacional que está revisando las cuentas del país. ¿Qué se ha pagado ahí? Nada. Entonces, decir que nosotros hicimos eso es una falsedad. Entonces, hay otros aspectos que se trataron y lo único que yo acepto fue el comentario que tú mismo hiciste antes de la entrevista, y es que los PQDistas están nombrados allá. Claro que sí, a ellos que yo tengo que nombrar, obviamente con un criterio. Yo no puedo poner a un barrendero a dirigir un departamento y decir que yo tengo a mi familia ya nombrada, que es falso. Tu mujer no trabaja allá. Ella me asiste, pero ella no está nombrada allá, ni sus, cobra allá. Ni sus tíos tampoco. Tampoco. Es decir, que eso es falso. El hermano mío, cuando yo llegué en el 2007, sí lo puse como jefe de seguridad. Él era coronel en ese momento. Bueno, pero John Kennedy puso a su hermano procurador. Claro, porque es que yo no entiendo, óyeme, es que hay una concepción errada de lo que es el nepotismo. Hay que ver qué es el nepotismo en sí. Ahí no se da nepotismo. Porque si tú pones un familiar tuyo que es competente, que es capacitado en un puesto importante, que no sea un puesto donde se maneja finanzas, porque eso no lo tiene que decir una ley para tú hacerlo, eso no es nepotismo. Ahora, si tú pones un primo tuyo o un hermano tuyo que tiene un 8º curso a dirigir el departamento de transportación, eso es nepotismo. Sí, pero ustedes que pasaron por la Secretaría de la Fuerza Armada, porque su papá fue secretario, y usted pasó por deporte, y nunca fueron involucrados en problemas de corrupción, ahora le hacen todo un dossier de cosas. Bueno, porque ese es un cargo que cuando se maneja en términos especulativos, hay muchos negocios que se pueden hacer. Y es posible que haya gente que quiere que yo no esté ahí para hacer sus negocios. Y aquella famosa privatización de la titulación, ¿usted lo paró eso? Eso se paró totalmente. ¿Cómo se llamaba? ENADE. ¿Y por qué se paró si eso iba a ordenar? No, porque eso lo paró el Congreso Nacional. Anuló el contrato. El contrato estaba bien al principio, pero después le agregaron, hicieron un adendum que lo dañó, donde le pusieron un 15% más para cobrarse. Y eso fue lo que dañó la naturaleza y el objeto del contrato. Lo hizo una inmobiliaria. Exactamente. Entonces ahí diríamos que mataron a la gallina de los huevos de oro, por ejemplo. Porque era bueno. Eso lo puede hacer el Estado con recursos. Nosotros con recursos titulamos el país. Y por ya la yo le llevé un plan al presidente en ese sentido. Lo que pasa, Elías Wessing, que da la impresión de que una cosa tan importante debería llevarse en un plan al presidente para darle la importancia que tiene bienes nacionales y no para la reelección presidencial, que es lo que usted le lleva a él. Pero óyeme, eso es lo que usted le lleva. No, Julito, no, espérate. Usted lo que le lleva un plan para reelegir a Leonel. No. Mira. Bienes nacionales, si se ha tenido en consideración bienes nacionales, un gobierno, está demostrado ahí ahora. Y es Leonel que lo ha hecho. ¿O usted cree que yo llegué ahí y dije, bueno, aquí yo voy a hacer lo que me dé la gana? No, el presidente me dijo lo que yo tenía que hacer. Y nosotros hemos transformado bienes nacionales y la hemos puesto en el orden de lo que va a ser en el futuro, o tiene que ser en el futuro, un gobierno electrónico. De manera que esos expedientes que nosotros trabajamos en consultoría jurídica del Poder Ejecutivo también se trabajan electrónicamente y no con papeles. Tú caíste en el gancho de la digitalización también. No, pues ese no es un gancho, porque ese fue un proyecto que se hizo con 9 millones de pesos, Julito. Y 9 millones de pesos de dinero para tú hacer una transformación así, de los cuales se deben todavía 3 millones de pesos. ¿Cuántos títulos de propiedad, no tarea ni metro, tú estimas que deben haber en bienes nacionales? Algunos 12,000. Pero no te puedo decir con exactitud que abarca eso, porque ahora es que se van a sanear. Porque si tú metes una gente ahí con esos papeles contaminados de la época de... Y están deslindados, ¿eh? No, hay muchos que no están deslindados. Eso es una realidad. Eso es un trabajo que hay que hacerlo, pero cuando tú porque lo tengas... es costoso. Sí, pero yo diría que si se le da un presupuesto, que fue lo que yo le solicité al señor presidente para el año que viene, nada más
indicativo para la titulación de la tierra en la República Dominicana, nosotros en un año titulamos medio país. ¿Y qué posibilidad hay de recuperar propiedades del Estado que están en manos irregulares o que están a baldío, por ejemplo? No, Hay sí, muchos. Nosotros hemos recuperado muchos solares, de gente que... ¿Y eso que no te da problema? bastante problemas. Es más, de hecho, yo pienso que muchos de los problemas que Han venido que por me han eso. acontecido se ha debido a eso, porque nosotros hemos enfrentado falsificadores, hemos enfrentado situaciones irregulares, no nos prestamos para componendas, no aceptamos sobornos, y entonces Bienes Nacionales es una institución que si se maneja desorganizadamente da para eso y más. ¿Cuál es la agenda de bienes nacionales a partir de ahora? ¿Qué te falta? ¿Qué te gustaría hacer? No, yo pienso que yo tengo que dedicarle énfasis a la transformación de la digitación de lo que tiene que ver con la bóveda y con el catastro de bienes nacionales, porque bienes nacionales tiene un catastro de planos, de mapas y de una serie de documentos y contratos que todavía no están digitalizados. Nosotros hemos digitalizado 40.000 expedientes. ¿Cuántos empleados tienen? Bueno, cuando yo llegué a Bienes Nacionales habían unos 1.300, 1.400. Ahora tiene 2.000 PQDistas. No, allá debe de haber 1.600 empleados. ¿Y hay en el país entero o solamente hay en la No, capital? 1.600 en todo el país. ¿Y tiene oficina en todo el país? Tenemos sucursales, pero no en todas las provincias. Yo diría que como en 14. Tenemos. Bien. La agenda política del IA Wessing y del PQD, ¿cuál es? ¿Reelección presidencial? No, nosotros estamos trabajando ahora mismo en la capacitación de nuestros cuadros dirigenciales. ¿El partido está reconocido? Claro que sí. Nosotros estamos haciendo un trabajo de captación de profesionales, de jóvenes, de mujeres. Estamos trabajando esos 3 sectores. Y vamos a anunciar próximamente un acto en el cual vamos a proclamar a nuestro candidato presidencial para las elecciones de 2012, que lo es el doctor Leonel Fernández. Nosotros vamos a hacer una marcha que culminará en la Suprema Corte de Justicia, donde nosotros vamos allí a solicitar encarecidamente a las autoridades que en ese momento estén dirigiendo el Tribunal Superior Constitucional que la actual Constitución no se le aplica al presidente de la República, que el presidente tiene la potestad de reelegirse. Ese es el criterio de nosotros y lo vamos a defender y vamos a proclamarlo y lo vamos a inscribir en la Junta Central Electoral. De ahí en adelante, Dios que reparta suerte. ¿Bajo qué predicamento legal? ¿Constitución o referéndum? La Constitución de la República, nosotros somos partidarios de un referéndum, el consultivo, porque ese referéndum consultivo va a ayudar a la íntima convicción de los jueces, porque va a ser mayoritario el sí a favor de que el presidente se repostule. Bien, para terminar, República Dominicana de inmediato necesita 1,5 millones de techos de vivienda, de inmediato, Ajá. sin hablar de reconstrucción de las que están en mal estado. Bienes Nacionales en los gobiernos pasados hizo algunos planes que se quedaron inconclusos, por ejemplo, las 20.000 viviendas de Invivienda, los planes de Balaguer de Siempre Vivienda, tanto suntuarias como usuarias. Nosotros queremos saber, este gobierno, fuera de las viviendas que están haciendo para ellos ahí en la Luperón, ¿tienen planes de vivienda? No, mira, Bienes Nacionales hasta Balaguer construía Sí. y tenía planes de vivienda. Llegó el PRD y le dio esa facultad al INVI. Por eso, tú señalas muy acertadamente que el proyecto del INVI nunca se terminó. Solo comenzó Jorge Blanco, nunca se pudo terminar.
y ahí se vendieron apartamentos en el cielo, En el o sea aire. que todavía ni siquiera se han construido. Espacio aéreo. Sí, y eso es un lío, mire, usted no se imagina el nudo legal que tiene ese problema. Entonces, eso se continuó en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora mismo hay un fondo que está ahí inactivo, que está reproduciéndose con los intereses, que es el Fondo de Pensiones. Y se está discutiendo una iniciativa en el Congreso Nacional para crear un marco legal a los fines de que ese dinero no se quede ahí parasitario, sino que se invierta como en cualquier otro país se ha hecho, Chile, por ejemplo, Estados Unidos, en viviendas. Porque el problema de las viviendas, de las soluciones habitacionales, es el financiamiento, Julito. Entonces, ¿qué puede ofrecer Bienes Nacionales? Bueno, el Bienes Nacionales tiene la tierra y puede dar un bono tierra, pero nos vamos a quedar ahí. De hecho, siempre nos hemos quedado ahí porque han venido gente hasta de fuera a decir que van a traer dinero para hacer vivienda y al fin de cuentas no traen nada, porque siempre quieren la garantía solidaria del Estado Dominicano. Entonces, es un fondo que está ahí. Lo que hay que crear un marco, un marco legal transparente, claro, que reditúe ese dinero en beneficio del Estado Dominicano, o sea, que no se vaya a perder. Pero con esos recursos se pueden hacer aquí cientos de miles de soluciones habitacionales. Nosotros tenemos, Bienes Nacionales detecta dónde están las tierras para hacerlo y ahí el gobierno no tiene que gastar. ¿Y el proyecto de las torres de la Luperón, los suntuarios, de quién es? ¿Del INVI o de ustedes? Eso es el INVI que tiene que ver con eso. Nosotros no. Ustedes, sí, pero esa tierra de Bienes Nacionales. No, ya ese es un proyecto del INVI, porque recuérdese que cuando el INVI construye, nosotros le traspasamos la tierra a ellos. Pero ellos le van a pasar la deuda a ustedes. Bueno, nosotros le cobramos. Nosotros tenemos la estructura de cobro. ¿Usted no tiene noticia de ese proyecto? No, señor, no. No sabe ni cuántos apartamentos son, No, ni a quién señor. se lo van a asignar. ni No, nada. señor, no. Lía, cuando el presidente coge un atleta de eso, tú que estuviste en deporte, y dice, bueno, esta tiene medalla de oro, de que regálele una vivienda. ¿Cómo se maneja ese tipo de cosas? Bueno, usted sabe que el INVI tiene proyectos. ¿Eso es INVI o Bienes Nacionales? INVI. Eso es Ustedes no INVI. tienen... Cuando Joaquín Balaguer era Bienes Nacionales, después PRD... y Pasó lo continuó. todo. Es decir, que ustedes no construyen, Nosotros no construimos. pero un solar sí le puede dar. Nosotros sí, las lotificaciones, una parcela que se vaya a lotificar, eso sí podemos nosotros Y facilitar. las permutas que hace el Estado, tienen que ir a Bienes Nacionales cuando dice, te debemos tal cosa, pero Sí, te vamos a pagar por tal. evidentemente que sí. Y hay que hacer muchas tasaciones. No, porque la tasación es normal. Se tasa el inmueble que se vaya a permutar y el que se vaya a recibir y se hace la compensación. Y por ejemplo, en estos grandes proyectos, que hay un caso muy clásico que es bueno, no es una crítica, que fueron los frigoríficos de Boca Chica. Ajá. Esos frigoríficos el gobierno pasado lo dejó y no lo terminó. Vino un proyecto mixto. Vinieron un sector privado, lo terminó y lo puso a operar. Ahí están el Estado y el sector privado. ¿Cómo interviene Bienes Nacional en esos casos? No, nosotros lo que somos es un trámite de ese tipo de negociación. A nosotros se nos da un poder que viene de la presidencia para nosotros hacer cualquier tipo de transferencia. Ese es el Entonces Bienes Nacionales no es tan importante como yo me pienso. No, es usted es muy dependiente. No, lo que pasa es, Julito, que usted lo que es un salvaguarda, mana. No, lo que pasa es que Bienes Nacionales debería ser un ministerio. Debería ser un ministerio como en Chile. De hecho, el presidente Sí, está en porque si eso. todos los bienes están ahí. Claro. Entonces, lo que pasa es que nosotros dependemos De finanzas, ¿verdad? de finanzas, pero el carácter nuestro no es el de finanzas, porque nosotros no fiscalizamos recursos. Nosotros lo que tenemos es un servicio, damos un servicio al ciudadano, en este caso clase media, pobres de este país, que es una naturaleza totalmente diferente a lo que se hace en Hacienda. ¿Y Entonces, eso hay que... ¿Y el presupuesto cuánto es? ¿Eh? ¿Cuánto es el presupuesto de ustedes? Nosotros tenemos un presupuesto para el año ejecutado de unos 400 y pico de millones de pesos, 410 millones de pesos.
Bien. Elías, gracias. No, gracias a usted. Gracias por todo. Cómo no, y ojalá gracias. que tengan éxito ahí en todas esas cosas que para mí Bienes Nacionales es más importante de lo que la gente se imagina, pero bien. Gracias. Cómo no.